¿Me confirma si ya están viendo la pantalla donde les estoy compartiendo el anexo 10, que son los ejercicios para el componente práctico, prácticas simuladas de física moderna? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, muy bien. Recuerden por favor la fecha de entrega, que es el lunes 24 de noviembre. Vamos a comenzar entonces con la descripción detallada de esta actividad, la cual se enfoca en la realización de dos prácticas en dos simuladores diferentes. El primer simulador es el simulador de Quantum IBM, eh, 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 en el cual vamos a interactuar con unas compuertas lógicas cuánticas y mirar entonces las respuestas que vamos a arrojar, que va a arrojar el simulador cuando hagamos la interacción. El segundo simulador que vamos a trabajar es el simulador de FET Colorado, que es del efecto tunneling o efecto túnel, ¿sí? Estas son las dos prácticas que vamos a hacer. ¿Cómo las vamos a hacer? Entonces vamos en este orden. Eh, Tener en cuenta que se debe realizar un video único, mínimo de 4 minutos y máximo de 7 minutos, en el que se evidencie la interacción con los simuladores de las prácticas 1 y 2, el procedimiento seguido y los resultados alcanzados. Tengan en cuenta las recomendaciones que siempre les hacemos, que sea visible la cara, si puede mostrar el documento para que no vayamos a tener de pronto ahí situaciones de orden administrativo. La cámara debe estar encendida. Bien, ustedes le dan clic al simulador y nos va a abrir entonces un simulador, que es una pantalla como la que yo, espérame, yo comparto desde solo la pantallita para que no tenga acá. Bueno, ustedes me confirman si están viendo ya el primer simulador, que es el simulador cuántico. Un estudiante que me confirme allí. ¿Ya están viendo el simulador de IBM Quantum Platform? Confirmen por favor ahí, por favor, para continuar. Sí, señor. Listo, bueno, entonces les voy a explicar en qué consiste entonces este simulador. Ese simulador nos va a simular la construcción de circuitos cuánticos y vamos a poder medir la salida de esos circuitos. ¿Qué es lo interesante cuando nosotros estamos trabajando con física cuántica? Que aquí ya vamos a trabajar con algo que se llaman los qubits. Y aquí, como podemos ver, tenemos uno, 2, 3, 4, tenemos 5 qubits en los cuales nosotros vamos a poder llevar y arrastrar de alguna manera estas compuertas y vamos a poder entonces hacer las mediciones. Eh, Voy a explicar primero el funcionamiento y luego vamos a desarrollar la práctica para que ustedes miren acá cuál es la medición. Como pueden ver ustedes, aquí tenemos un entorno en el panel derecho, que es un código, que es un script que se genera de acuerdo a la construcción que tenemos aquí en este simulador. Nosotros podemos agregarle las compuertas que queramos, podemos hacer un entrelazamiento acá, ¿sí? Podemos de alguna manera arrastrar y medir aquí de pronto, vamos a medir aquí con la herramienta de medición, vamos a medir aquí entonces qué es lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, en este circuito que yo acabo de crear acá, que me acabo de inventar, al introducir esta medición, vamos a mirar aquí cuáles son las probabilidades y vamos a mirar cuál es la Q-sphere que me representa entonces allí eh, ese estado cuántico que se acaba de generar. También tenemos aquí el ángulo de fase que también se puede mirar y podemos tener entonces el fase en esta estructura. Em, este simulador, ¿qué hace? Eh, Su nombre es IBM Quantum Composer y lo que tenemos entonces como objetivo es mostrar cómo crear y analizar un estado de Bell, o sea, un entrelazamiento cuántico usando el circuito inicial del enlace proporcionado. Entonces, ¿cuáles son los circuitos que vamos a interactuar según la guía? Entonces, según la guía que nosotros tenemos, ustedes tienen allí la guía a la mano. Entonces, vamos a mirar cuáles son esas compuertas lógicas.
Yo a ustedes en el foro les compartí un archivo que tiene entonces allí cuáles son esas compuertas lógicas y alcancé a compartirles unos circuitos cuánticos. Recuerdan que yo les compartí en el foro esa parte. Voy a abrir aquí en el curso y voy a abrir esas imágenes. Se las voy a compartir aquí entonces con esta parte del ejercicio. Entonces, ¿cuáles son esas compuertas lógicas principales? Yo se los voy a relacionar acá entonces para que ustedes las vean. Esta compuerta, voy a volver aquí a reiniciar, volver a reiniciar este archivo. Voy a borrarlo, voy a borrar esta para que ustedes miren acá cuáles son esas compuertas para que podamos comenzar a trabajar en esta simulación. Entonces, esta compuerta que hay aquí, esta H, esta es la compuerta que es una Hadamard y lo que hace esta compuerta es que crea una superposición de un estado cuántico eh, con el kernel 0 más 1 dividido raíz de 2. Es muy usada para empezar un circuito cuántico. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros esta medición? Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí es esta parte que lo que me va a hacer es que me va a medir y aquí me va a representar la probabilidad. Entonces, aquí podemos ver que tiene una probabilidad, tiene un estado cero y tiene una probabilidad del 50,48%. Esa es la compuerta Hadamard. Voy a volver a eliminar acá para mostrarles todas las compuertas. Esa compuerta X es la compuerta Pauli. Espérenme, yo se la comparto aquí, la Pauli, que es un equivalente a una nota. Entonces, la Pauli X, pues es esta. Listo. Esta es la Pauli, Pauli X, Pauli Y. Vamos a ver la Pauli Y acá. Esta es la Pauli Y. Esta es la compuerta Pauli Y. La compuerta Pauli Z, la que tenemos por acá, la Pauli Z. Esas son las compuertas que yo les compartí en el foro. También tenemos la compuerta CNOT, que es esta que tiene como una X aquí. La CNOT, espera un segundito acá, algo con esto. Aquí. Bueno, entonces eso es lo relacionado con las compuertas. Todo lo importante es lo que ustedes deben de comenzar a hacer en el foro. Entonces en el foro ustedes deben de comenzar a elegir cuál circuito van a trabajar. Entonces tenemos 5 circuitos: estados entrelazados, teleportación cuántica, paralelismo cuántico, transformada cuántica de Fourier o interferencia cuántica. Esos son los 5 estados, los cinco circuitos que se van a armar. Cada uno de ustedes va a elegir uno de ellos. Entonces, a medida que vayan compartiendo en el foro, van a elegir un circuito de los que aparecen allí. ¿Sí? Y de ahí entonces es donde ustedes van a grabar el video con la interacción con ese circuito. ¿Cómo es el montaje del circuito? Entonces, dependiendo del circuito que ustedes hayan elegido, vamos a mirar acá, ese circuito tengo aquí armado. Voy a mostrar aquí, por ejemplo, el transformada cuántica de Fourier, la imagen. Voy a compartir aquí imagen.
armo acá un circuito para que ustedes miren cómo se arma. Entonces, como ejemplo, voy a armar el circuito que es la transformada cuántica de Fourier. Entonces, ¿cómo se monta ese circuito? Vamos a montar entonces, vamos a utilizar entonces 3 qubits y vamos a montar entonces las compuertas Hadamard. Vamos a montar las compuertas Hadamard acá. Vamos a montar a una en cada línea de cada qubit. Vamos a montar entonces las 3 compuertas. Y luego vamos a montar entonces este giro a pi medios. Vamos a montarlo acá, en esta segunda línea y en esta tercera línea que hay acá. Ahí vamos a montar entonces el circuito. ¿Y cómo vamos a hacer para medir? ¿Cómo lo vamos a entrelazar? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocarle acá y vamos a juntar entonces, espérame que esto no me quiere aquí medir. Ahora quiere medir. Esta me debería medir hasta Q2. Listo, ahí. Entonces, de aquí ya hice la conexión, ¿sí? Debe ir desde Q sub 0 hasta Q2 y aquí ya nos queda montado entonces el circuito cuántico relacionado con la transformada cuántica de Fourier. Es lo interesante que es lo que vamos a analizar o cuáles son las evidencias de trabajo. Aquí tenemos varios botones en donde nosotros podemos observar cuáles son esas probabilidades que vamos a tener en cada uno de esos estados. Entonces, la probabilidad puede ser 0, puede ser 1. Entonces, muchas veces en estos circuitos vamos a tener, podemos tener una probabilidad de que esté en dos estados al mismo tiempo. Aquí tenemos la Q-sphere y aquí podemos ver entonces la fase pi medios, pi, 3 pi medios y 0 o 360 y podemos mirar los estados. Entonces aquí en esta esfera nosotros podemos ver esa probabilidad de que ese circuito nos genere entonces esta respuesta. El ángulo de fase que tenemos aquí es el ángulo respecto a la medición en esa Q-sphere. Lo que nos aparece aquí en configurar y ejecutar es el circuito como tal, la configuración que tiene dentro de este programa. Al nosotros arrastrar estas compuertas, aquí se nos va generando entonces una configuración y lo que podemos hacer es configurar y ejecutar. Pero para eso necesitamos ingresar al repositorio. Para efectos de la medición de lo que pide el ejercicio, no es necesario iniciar sesión, simplemente trabajarlo desde acá. Mirar acá, me salió. Ah, me salió, se me dio vuelta. Voy a volver a construir acá el archivo para que ustedes lo miren. ¿Me confirman si me están escuchando todavía, por favor? Sí, señor, por acá se le escucha. Mm, Listo, entonces voy a volverme a montar otra vez las compuertas y voy a hacer entonces la medición con con este conector que nos va a conectar entonces los qubits. Para poder que este qubit me quede conectado con el tercero, debo darle doble clic y aquí lo parametrizo desde el qubit 0 hasta el qubit 2 y ahí ya me queda la conexión. Observen que si yo voy y me conecto con el qubit 3 no voy a tener ninguna interacción porque aquí en esta línea no tengo nada. Si yo lo conecto con el 1 ahí voy a tener una medición. La idea es que lo conecten con el 2 para que se pueda formar entonces el circuito. Y esa sería la interacción que ustedes van a hacer en el video. ¿Estamos de acuerdo con la interacción en ese simulador?
Bueno, entonces, ¿cuántos circuitos están disponibles para que ustedes ejecuten esa tarea? Entonces tenemos 5 circuitos. Les vamos a ver aquí cómo es el entrelazamiento cuántico. Si yo quisiera construir el circuito de entrelazamiento cuántico, es un poco más sencillo. Entonces, el entrelazamiento cuántico se va a armar de la siguiente manera. Vamos a borrar este. Voy a ir borrando todas estas compuertas que ya tengo cargadas. El circuito de entrelazamiento cuántico, entonces, ¿qué es lo que contiene? En este primer qubit vamos a montar una compuerta Hadamard y vamos a unir entonces acá, vamos a colocar la X, la compuerta X, en NOT, control X, yo busco que se me hizo la compuerta X acá. Compuerta X, compuerta X, bien. Vamos a montar otra compuerta acá, la compuerta X, pero esta la vamos a colocar acá y vamos a colocar aquí entonces eh, un control. Vamos a colocar un control aquí. No quiere funcionar y vamos a colocar barrera acá. Poly swap. Voy a colocar el swap aquí. Por favor. Eh, pueden creer que se me perdió la puerta X acá. Esta es la X aquí. No me quiere llevar. Listo. Quiere correr esta X. Borra esta. Listo. Aquí tengo la compuerta X. Y vamos a juntar aquí un swap. Vamos a montarlo aquí. Montarlo aquí. Vamos a montar otro al cero. Al cero. Entonces vamos a montar la otra acá. Y aquí vamos a meter el medidor. Entonces, en este caso, aquí tenemos esta, ese circuito de entrelazamiento cuántico montado y tenemos entonces el estado y la probabilidad de, de lo que sucede cuando nosotros armamos ese circuito cuántico, ¿sí? Entonces, esta es la interacción a grosso modo que ustedes deberían demostrar en el video. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué dudas tienen de esta parte del simulador?
del manejo del simulador. Ustedes pueden indagar al respecto allí en cuanto a la construcción del simulador del circuito cuántico de elección. Vamos a estar entonces en el foro atendiendo pues todas estas solicitudes para poder entonces completar esta actividad. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Señor. La idea entonces es de que verificar el porcentaje de probabilidad pues que va a haber entre la interacción de esas compuertas. Sí, señor. La salida al armar el circuito. Ok, profe. ¿Sí? O sea, en la tarea, en la descripción de la tarea, al principio le dice, una vez se familiarice con el funcionamiento del entorno del simulador, va a calcular las siguientes compuertas cuánticas sobre un estado inicial cero, ¿cierto? Entonces, lo que hace uno es lo que yo le mostré al principio, interactuar con unas compuertas solitas para usted familiarizarse, así como estaba haciendo yo y mirando por ejemplo, si usted monta esta compuerta, ¿cuál va a ser la salida? Entonces, este aparatico es el que nos mide a nosotros. Entonces, aquí podemos hacer esa medición y aquí ya nos muestra el estado. ¿Qué hace una compuerta Hadamard? Podemos montar qué hace la compuerta Pauli y hacer esa medición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa compuerta X lo que nos hace es que tenga una probabilidad del cuánto, de uno, ¿cierto? El 100%. ¿Qué hace la compuerta, por ejemplo, la compuerta T? ¿Sí? Hacer como esa interacción y entrar allí a analizar cómo se comportan entonces esas compuertas. Lo primero, ¿cierto? Tenemos la compuerta X, la compuerta Y, compuerta Z, la Hadamard. ¿Sí? Entonces podemos allí de pronto entrar a medir qué sucede cuando yo utilizo una compuerta de esas en un circuito cuántico. Ya el grueso del asunto, lo que debe ir en el video, es la interacción entonces que ustedes van a hacer. Cada estudiante seleccionará un circuito el cual modelará en el IBM Composer y analizará los resultados correspondientes para un estado inicial de dos qubits. ¿Sí? Entonces se van a trabajar con dos qubits. ¿Cuáles son las evidencias? Las evidencias que usted va a hacer es el video entre 4 y 7 minutos donde explique el funcionamiento de de este simulador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se debe tener en cuenta? Las probabilidades y la QSFER. Eso es lo que ustedes van a explicar en el video. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes montan el circuito con las probabilidades y qué es lo que sucede con la fase en la QSFER? Eso es en cuanto al manejo del simulador de IBM Quantum Composer. Vamos al de la simulación de Fate Colorado, que es la segunda parte eh, de esta tarea, que es el componente práctico, prácticas simuladas. ¿Me confirman si están viendo ya la pantalla con el simulador de PET Interactive? Sí, señor, se ve. Bueno, listo. Entonces, vamos a estudiar un poco entonces cómo funciona este simulador y qué es lo que nosotros vamos a poder evidenciar allí. Entonces, este es el simulador del efecto túnel o tunneling en inglés, en lo que nosotros vamos a tener aquí un paquete de ondas o una onda plana que que va a interactuar con algunas de las barreras que hay acá. Entonces, en la parte izquierda tenemos un entorno que nos muestra la energía en electron volts y tenemos acá esta barrera, que es una barrera de potencial que es ajustable. ¿Cuál es la idea? Que ustedes analicen qué sucede con una función de onda cuando no tiene ninguna barrera de potencial que interactúe con ella y cómo es esa probabilidad. También analizar qué pasa con los valores de la energía y cuánta reflexión y cuánta transmisión de probabilidad hay. Entonces observemos que cuando no hay una barrera de potencial, el valor de la reflexión es cero, pero el de la transmisión es el 100%, o sea que la probabilidad de la transmisión es 1, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que como no hay una barrera acá,
esta función de onda que aparece aquí se mueve libremente y no cambia ni la amplitud ni la frecuencia. Por eso entonces aquí tenemos que ninguna de esa energía se reflexiona, por el contrario, toda se transmite. ¿Está claro hasta allí? Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando esa función de onda o el paquete de ondas, si nosotros lo podemos modificar acá para que se vea? ¿Qué sucede entonces cuando, cuando atraviesa una barrera de potencial? Entonces acá nos vamos a enfocar en la barrera oposo, en esa barrera oposo, y vamos a mirar qué ocurre con ese frente de onda cuando interactúa con esa barrera de potencial. Vemos que una cantidad de esa onda se refleja y vemos que otra se transmite. Y si vemos esa suma, debe ser total, debe ser la probabilidad total, que es 1. Si notan los valores acá en la parte izquierda, en la parte derecha. Notan acá que aquí nos muestra la transmisión y aquí nos muestra la reflexión. ¿Sí? ¿Cómo vamos a interactuar entonces con esta simulación? Les voy a mostrar acá, aquí pues para nosotros empezar nuevamente con un ejercicio, pues le damos reiniciar y aquí tenemos entonces la configuración. La parte que aparece acá en verde es la energía máxima y la energía máxima es la del electrón volt, ¿sí? Un electrón volt sería la energía máxima. En ese orden de ideas, esta barrera de potencial, pues yo me podría acercar al valor de un electrón volt, pero no puedo superar esa barrera de potencia, no puedo superar esa energía. Entonces, hay que tener en cuenta esa programación acá. ¿Cómo se configura esta barrera potencial? Usted la puede modificar de manera manual, ¿sí? Puede cambiar el ancho, puede cambiar el alto y ver la interacción de lo que sucede acá con la función de onda y con la densidad de probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, para que ustedes puedan ver lo que sucede acá, yo me voy a quitar esta barrera. Yo voy a dejarla en línea para que ustedes miren qué es lo que está sucediendo allí con esos valores. Voy a reiniciar de acá para que me queden cero y voy a colocar aquí constante y voy a darle play para que ustedes miren que esta onda, aquí está en forma de paquete de ondas. Entonces miren que cuando no hay un campo eléctrico ahí que afecte esa función de onda, toda la onda se transmite. Si yo quiero verificar acá el valor de la reflexión y de la transmisión, yo lo doy acá, eh, clic al botón y aquí se ve que es el total de la probabilidad. Hasta ahí está claro. Sí, correcto. Listo. Entonces ahorita la interacción. Entonces observen qué sucede cuando yo coloco una barrera de potencial acá. En este caso la tengo configurada con la mitad del valor de la energía máxima, que es de 0,5 electron volts. Entonces aquí podemos ver que como esa barrera potencial está casi a la mitad de la energía total, vemos que gran parte de esa onda se refleja, perdón, una pequeña parte de esa onda se refleja y gran parte se transmite, ¿sí? Entonces, ¿por qué está sucediendo eso? Porque por la dualidad de la onda partícula, ¿sí? Entonces, como tenemos una configuración de onda allí, entonces esa onda es capaz de atravesar esa barrera de potencial. Esta gráfica que aparece aquí en la densidad de probabilidad, que es una raya negrita, es lo que nos representa a nosotros allí. ¿Cuál es esa probabilidad de que haya una transmisión? Entonces esta curvita es lo que me representa a mí esa probabilidad de la transmisión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren que si yo me devuelvo, cuando esta onda pega acá, esa energía empieza a disminuir y después de que pasa la barrera de potencial, una parte
se reflexiona y la otra parte se transmite. Entonces, si podemos ver acá cuál de estos dos valores es más grande, el haber hecho, ¿cierto? Se observan acá la altura de esta onda que aparece acá, la densidad de probabilidad. Bien, entonces en la instrucción de la actividad dice que ustedes deben de interactuar con tres casos diferentes. Deben de interactuar entonces acá. Primero, eh, el estudiante se encontrará con tres paneles, el de la energía y un pozo potencial en el que se puede variar la profundidad del pozo. Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí, ¿sí? Se puede graduar esa profundidad del pozo. También nos aparece la función de onda y la función de densidad de probabilidad. Ahora, ¿qué sucede con la densidad de probabilidad cuando se sube la altura de la barrera de potencial? ¿Sí? Entonces, es lo que estamos haciendo acá. Entonces, cuando yo subo esta barrera aquí de potencial, ¿qué es lo que sucede? Yo vuelvo aquí, cuando yo la subo, ¿qué es lo que sucede? Yo la voy a colocar aquí, no la voy a colocar totalmente plana, la voy a colocar acá, ¿sí? Entonces, mira, miremos el valor de la reflexión y el valor de la transmisión. ¿Cuál es mayor? El de la transmisión, ¿cierto? O sea que toda la onda se transmite. ¿Y qué pasa si yo subo esto y lo coloco por aquí en un valor muy alto? ¿Qué es lo que pasa con esa onda? Que ya, Hay ella, mayor reflexión. eso, esa es la clave. Hay una mayor reflexión y y una menor transmisión. Eso es lo que está sucediendo y ese es el efecto túnel. Ahora, ¿qué sucede con la densidad de probabilidad cuando se cambia el ancho de la barrera potencial? Entonces, hagamos el mismo ejercicio. Bajamos acá y analicemos qué pasa con el ancho. Si yo le cambio el ancho de esa barrera de potencial, entonces observemos acá que lo que está sucediendo es que como hay un mayor espacio acá, eso le va a dar suficiente espacio aquí a la onda para que se pueda transmitir. Y en este caso, la reflexión es mínima. ¿Y qué pasaría si yo la coloco más angostica? La coloco muy angostica. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cambió en algún valor esta parte? Entonces observemos acá. Yo la coloco muy ancha. ¿Qué medida se ve afectada allí? Observemos acá. ¿Cuál tiene predominancia? ¿La reflexión o la transmisión? Predomina la transmisión ahí. Eso. Predomina la transmisión, así yo le cambio el ancho, ¿sí? Predomina la transmisión. Pero si yo cambio el alto de la barrera de potencial, va a predominar entonces, ¿qué? Se refleja más. Sí, la reflexión. Sí, eso es lo que predomina. Sin embargo, hay una probabilidad mínima de que esa onda se transmita, ¿sí? Hay una probabilidad mínima. Ahora bien, dice, condense los valores en una tabla para tres configuraciones distintas de barrera de potencial. ¿Cómo se relacionan los coeficientes de reflexión y transmisión con el comportamiento de las densidades de probabilidad? Sería como una pregunta que recopila esta interacción, ¿sí? A grosso modo lo que estamos viendo acá. ¿Cómo se pueden configurar esos valores para tener pues, unos datos exactos? Aquí podemos configurar esos valores. Entonces, este valor de la energía total media es este valor de acá, ¿sí? Es este valor de acá. Yo lo puedo subir hasta el máximo, si ustedes quieren aquí, no va a pasar de 1. Y aquí está el voltaje en la proporción de electron volts. En esta parte en B2 es donde nosotros vamos a concentrar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero configurar una barrera potencial de 0.5, yo lo muevo acá también de este botón y yo la dejo acá, ¿sí? Entonces interactúo. Aquí también puedo colocarle un valor a la posición. Esta posición de la barrera es si yo la quiero
a la izquierda o si la quiero a la derecha. La vamos a dejar en el centro, ¿sí? Y la anchura la puedo modificar de aquí también y eso está configurado en nanómetros. O lo puedo hacer manual como yo se los acabo de mostrar acá, ¿sí? Lo puedo hacer aquí manual. Si usted lo quiere hacer manual, pues sería bueno que le habilite aquí la casilla de valores de energía para nosotros aquí mirar esos valores. Aquí podemos también medir el ancho. Esta barrera que hay aquí, ¿cuánto ancho tiene? Si cada uno de esos es un nanómetro. Entonces esta tiene 1, 2, 3, 4 nanómetros, ¿cierto? Aquí está la configuración de la medida. Que sería interesante también aquí analizar. Aquí tenemos, aquí solamente estamos mirando la parte real de esta configuración. Si yo quiero ver la parte imaginaria, también aquí la puedo ver. O si yo quiero medir solamente la magnitud, ¿sí? Aquí también puedo ver esto. También puedo ver la fase, ¿sí? Que está entre 0 y 2pi. También puedo cambiar la dirección a la cual entra la onda. Usualmente pues la hacemos de izquierda a derecha. Aquí podemos ver cómo, esa, cómo ese frente de onda eh, se refleja una parte y el otro se transmite, ¿sí? Entonces, esta es la configuración de este simulador. ¿Cómo sería la configuración de esa tabla? Pues sería elegir unos valores acá para que ustedes puedan analizar el comportamiento de la probabilidad de la reflexión y de la transmisión, perdón. Eh, ¿Qué les aconsejo yo? Tomen un valor promedio eh, y uno que esté casi en el tope y uno que esté, o sea, en los dos topes, que esté cerca de cero y que esté cerca de la energía total, o sea, que esté por lo menos en 0,8 para poder hacer una comparación allí. Eh, entonces podríamos configurar de una vez aquí tres casos. Tener un caso eh, que tengamos una configuración de este voltaje de 0,5, esa barrera potencial de 0,5, ¿sí? Miremos acá, configuremos la energía. Entonces, B sub 0 vamos a colocarlo en 50, que vamos a colocar la energía 0,5 acá, para que miremos qué pasa cuando la barrera supera la energía total promedio. Y podemos configurar entonces este potencial aquí que sea más grande, 0,5, vamos a configurarlo con 0,8, por ejemplo. Y vamos a colocar el ancho de un nanómetro. Vamos a colocar aquí el ancho de un nanómetro para que veamos acá cómo reacciona. Vamos a colocarlo acá. Entonces este podría ser la primera manera de medir esto. Entonces observemos acá que como la energía de esta barrera de potencial es mucho más alta que la energía promedio, tenemos aquí, que es lo que yo les contaba ahora, que hay una probabilidad pequeña de que esa onda se transmita, pero en realidad toda la probabilidad indica que se va a reflejar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta podría ser una configuración. Escriban allí, tómenle un pantallazo para que ustedes tengan allí la configuración y podamos entonces hablar el mismo idioma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe, sí. Listo. La otra configuración Correcto. podría ser, listo, la otra configuración podría ser una donde se pueda ver el túnel. Entonces miremos acá, coloquemos la energía total media, coloquémosla por ejemplo en 0,96 para no colocarla en el tope, 0,96 y digamos que, bueno, esta la podemos dejar en 0,8 y vamos a aplicarla. Vamos a cerrar. Y vamos a ver qué va a pasar con la probabilidad allí. Entonces, observen qué probabilidad tiene la transmisión y qué probabilidad tiene la reflexión con ese ancho. Casi sí es similar, se refleja Sí, y transmite por igual. eso es cierto. Eso sería como el 50-50, por así decirlo. ¿Sí? ¿Y qué pasaría en el caso 3 si configuramos la energía entonces? La colocamos que la energía total media sea, por ejemplo, 0,8 como la teníamos, 0,8, 0,8
Y vamos a colocar que la barrera sea igual de 0.8. Y vamos a aplicar. Entonces observemos acá que cuando... bueno, vamos a mirar acá. En esa tercera interacción ya miremos si le colocamos un ancho más pequeño, por ejemplo, la mitad del que estamos trabajando, le colocamos 0.5, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Entonces, miren el ancho lo que hace. Tenemos, en esta configuración de energía, tenemos la energía total media de 0.8 electronvolts y esa barrera potencial tiene esa misma altura, ¿sí? O sea que tiene la energía máxima en este momento. Pero ¿con qué vamos a variar en esa tercera interacción? Cambiamos en 0.5 y miramos si yo le aumento el ancho a 2, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa probabilidad? Entonces recuerden siempre tomar el pantallazo para que puedan hacer la comparación. Entonces miremos acá, ¿sí? ¿Qué es lo que yo podría hacer para garantizar una reflexión y qué es lo que podría hacer yo para garantizar una reflexión, ¿sí? Voy a volver a disminuir. Si yo disminuyo la barrera de potencial a 0.5, observen que va a ser como muy equilibrada, ¿cierto? Casi la mitad de la probabilidad está para que se refleje y la otra mitad está para que se transmita. ¿Cómo hacer para que entonces solo se refleje? Pero vamos a aumentar el ancho de la barrera. Miremos el ancho de la barrera. Entonces, si yo aumento el ancho de la barrera, ¿qué va a pasar entonces con la probabilidad de transmisión? Va a disminuir, ¿sí? Entonces, esas serían las tres interacciones que ustedes podrían ejecutar allí. Yo les voy a compartir acá ese dato en esta web, se los voy a compartir. Un segundo, yo les comparto acá. Y man. Entonces, esas serían las configuraciones. ¿Qué vamos a mirar acá? Entonces, ustedes hacen la tablita. Entonces, con las tres configuraciones, bueno, serían cuatro, porque en la última, pues, variaríamos el ancho. ¿Y qué es lo que va a suceder? Entonces, si quieren, hago una tablita como esta. Espérenme, yo las comparto acá. Cargas, descargo esta imagen aquí. Y 6 ancho. Y voy a, yo les voy a colocar entonces acá una tablita con los valores de la configuración y en donde está la interrogación es donde ustedes van a colocar lo que observaron. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a compartir acá. Comparto. Sí, se lo voy a compartir acá. Listo, entonces ese sería como un ejemplo de la tabla que ustedes van a llenar. Ahí se las mandé al chat. Entonces en la primera columna está la configuración, o sea, las cuatro configuraciones. Está la energía promedio máxima, está la energía de la barrera potencial, está el ancho en nanómetros y está entonces el valor de la transmisión que ustedes van a mirar allí, el de la reflexión y la observación clave. En esa observación clave, ¿qué van a colocar? En esta observación clave, pues van a colocar qué es lo que sucede con la transmisión, ¿sí? Entonces, cuando pasa toda la transmisión, o sea, tiene una alta transmisión y cuando vemos que esa barrera es sobrepasada, entonces ahí tenemos el efecto túnel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo habría un efecto túnel allí? Cuando nosotros tenemos que la barrera de potencial es menor que la energía máxima. ¿Cuándo tenemos una alta transmisión? Cuando tenemos entonces
que esa barrera potencial es mucho mayor que la energía promedio. Cuando tenemos un túnel deficiente, cuando tenemos la probabilidad igual de que se transmite que se refleje. Cuando tenemos un túnel reducido, cuando ya no tenemos una probabilidad de la transmisión, ¿sí? Entonces, esos son los datos claves eh, que van a suceder. Entonces, yo les voy a copiar qué sería lo que puede suceder entonces con esas configuraciones. Entonces, puede suceder una alta transmisión. Cuando hay una alta transmisión, entonces cuando la probabilidad es grande. Puede estar el efecto túnel, ¿sí? Puede estar también un túnel deficiente, ¿sí? Túnel eficiente, un túnel eficiente, o puede haber también entonces alta transmisión, efecto túnel, túnel eficiente o un túnel reducido, un túnel reducido. Esas serían las opciones que podrían caber allí en esa interacción. Si usted quiere tomar los valores de las configuraciones del simulador, lo puede hacer, no hay problema. Este es simplemente como un apoyo, una base para que ustedes tengan allí una orientación clara de qué es lo que van a hacer con ese simulador. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Bueno, ¿qué más tenemos aquí para hablar de ese simulador? Recuerden anexar los pantallazos, haga el videíto, no le dé pereza hacer el video. Siempre que el estudiante envía una tarea completa y no envía el video, pues ahí está perdiendo muchos puntos. Tiene muchos puntos porque el video siempre tiene peso dentro de la ruta. Entonces no hacer ese video implica que ese trabajo o sea, con tanto esfuerzo que se hace, pues se vea opacado por esa nota allí baja debido a la falta del video. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. Ese sería el momento de hacerla antes de que demos por terminada esta cita. Bueno, entonces, siendo así, muchachos, entonces damos por terminada esta conferencia de esta actividad. Voy a estar entonces en el foro respondiendo en la lección del circuito cuántico. Si tienen alguna duda de la configuración, pueden consultarla. Si no encuentran allí la configuración del circuito de la elección, también me pueden consultar. De igual manera en el foro yo les mandé unas imágenes donde están allí algunos de esos circuitos. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, así quedamos. Que tengan una buena tarde.